Hubiéramos querido regresar más tarde, retornar a analizar otro tipo de temas, pero la eventualidad, la coyuntura nos obliga. Aquí estamos para hablar del tema que ayer nos ocupó con el presidente Enrique Peña Nieto y que nos viene ocupando desde finales del año pasado y a inicios de el gasolinazo. Quisiera decir que en su mensaje del día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto miente, pero no es así. Solamente que no nos dice toda la verdad. Y eso es manipular, eso es demagogia y al final es igual o más grave. Quisiera decir que no miente cuando él afirma que el aumento del precio de las gasolinas se debe al mercado externo. Y no miente. Pero lo que no nos dice, y eso es lo grave, es que fueron ellos los que decidieron exponernos a esa situación. Lo que implicó la reforma energética fue precisamente colocar el sector energético del país en el mercado externo, abrirlo a la privatización y a los intereses de grandes compañías extranjeras. Y obviamente, uno de esos aspectos, la gasolina, quedaría expuesta en lo que tiene que ver con sus precios, en lo que tiene que ver con su fluctuación como mercancía dentro y fuera del país. Sí tiene que ver la reforma energética porque fue su decisión política del gobierno de Enrique Peña Nieto y de los partidos del Pacto por México, principalmente o especialmente el Partido Acción Nacional. Ellos le dieron al mercado externo, a las empresas privadas, nuestro sector energético, nuestras empresas energéticas. Y ahora nos vemos expuestos a las primeras consecuencias de esa decisión política, de esa decisión de Estado. ¿Y cuál es? Que el precio de los combustibles, de la gasolina, ahora está en una situación presa del mercado interno, del mercado externo, ya ni siquiera como parte de las propias decisiones del Estado y de la sociedad mexicana. En ese sentido, tiene razón el presidente, tiene que ver con el mercado externo, pero para que eso sucediera, tenía que darse una primera decisión, que esa sí fue suya: privatizar el sector energético, privatizar el petróleo, privatizar toda la industria energética y con ello colocar el precio de las gasolinas a la fluctuación de los mercados, tal y como ahora está casi todos los sectores productivos, financieros y comerciales y agropecuarios de este país. Si algo faltaba en el esquema privatizador de las políticas neoliberales, era precisamente el sector energético. Bueno, ahí está, y ahora vivimos los resultados. ¿Qué nos queda del sector de comunicaciones? ¿Qué nos queda del sector alimentario? ¿Qué nos queda del sector de transportes? Todo está absolutamente privatizado y nada de eso nos garantiza crecimiento, desarrollo, empleo. El presidente no mintió, pero manipuló la verdad. Ahora, dice que lamenta el vandalismo, pero no nos dice que es su partido el que la promueve. No nos dice que ellos pagan agentes para provocar en las calles, para vandalizar comercios. Eso no nos lo dice. No nos dice que esa es una vieja práctica del PRI, de su partido. No nos dice que esa práctica la utilizaron en 1968, precisamente para manipular, para violentar el movimiento estudiantil de entonces. No nos dice que ese es el mismo método que usaron con las movilizaciones en favor de los 43 de Ayotzinapa, o que es la misma metodología para violentar, para manipular, para echar abajo las movilizaciones de los maestros en contra de la reforma educativa. No nos dice eso, pero lamenta el vandalismo, pero de nueva cuenta no se hace responsable. Lo que no se da cuenta el presidente Enrique Peña Nieto es que no somos idiotas, no somos tontos. Sabemos quiénes son los priistas desde hace bastante, porque los hemos padecido y sufrido. Sabemos que sus propuestas de crecimiento económico solo crean crisis. Sabemos que sus propuestas de democracia solo son demagogia y mayor autoritarismo. Que sus propuestas de paz son represión. Sabemos eso desde hace mucho. Y tan es así que la sociedad, desde el día 1 de enero, salió a movilizarse a las carreteras, a las avenidas, a las calles, a las plazas, a las gasolineras, por supuesto, a manifestarse pacíficamente, porque la sociedad no es estúpida, porque la sociedad no es irresponsable, porque la sociedad no es barbárica como ellos han pretendido decirnos desde el día miércoles en que sus agentes han violentado, vandalizado
la protesta social y popular. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Mayor información, informarnos, comunicarnos entre nosotros, decirnos lo que es y lo que no es, asumir una posición en la palestra pública del país, asumir una posición frente al gobierno y frente a los partidos del Pacto por México, que no estamos de acuerdo con estas políticas y que no vamos a aceptar que se establezcan medias verdades o mentiras para poder convencernos de aquellas políticas que nos afectan y que nos llevan a una situación perjudicial. Necesitamos informarnos y necesitamos organizarnos mucho más. Las manifestaciones están correctas, pero necesitamos más organización, porque detrás de la organización eso implica que enarbolamos demandas cada vez más concretas y políticas cada vez más resueltas para resolver la situación. Esto no se va a resolver en lo inmediato, evidentemente, y puede ser que no echemos abajo el aumento del precio de las gasolinas, puede ser que no. Pero lo que sí podemos lograr es ir construyendo una sociedad cada vez más democrática y cada vez más cerca de los intereses populares y no de los intereses de esta clase política hoy enmarcada en el Pacto por México o de los grandes intereses empresariales que son los únicos que se benefician con el aumento de las gasolinas. El problema de los combustibles derivará en el problema de los transportes y en el problema de los alimentos. Todo ello se encarecerá. ¿Y qué vamos a hacer con ello? No podemos hacer otra cosa, seguir protestando, más organizados, más informados, más comunicados y más resueltos. Sigamos adelante. Gracias.